Presidente Andrea, Jaun Andreok, egun on esta bere. Bien, antes de intentar responder, matizar, aclarar o rebatir algunas cuestiones planteadas por los grupos junteros, que intentaré hacer algo de ello más adelante, quisiera hacer una declaración, al menos para quien les habla, importante, quizá para los demás no, para mí sí. Y quiero hacerlo ante el Pleno de las Juntas Generales de Vizcaya, que me eligió diputado general por tercera vez en el año 2011. Esta es la última declaración pública en la que intervengo como diputado general de Vizcaya. Tras las elecciones forales del próximo año habrá otro diputado general y yo no volveré a ser candidato. Abandonaré la política en un cargo institucional de primera línea. Es el momento adecuado para ello. Dejaré de estar en la primera línea y lo haré con la cabeza alta. Con la cabeza alta porque tras 12 años como diputado general y algunos más en cargos públicos, nunca me he aprovechado personalmente ni me he enriquecido. A fecha de ayer, 29 de septiembre del 2014, mi situación patrimonial y la de mi mujer, tenemos una sociedad de gananciales, es la siguiente. Tengo la vivienda habitual adquirida hace 21 años con el crédito hipotecario pagado en su totalidad, una vivienda que hoy en el mercado podría tener un valor que ronde los 500.000 euros. Tengo dos vehículos, un Renault Laguna y un Ford C-Max. Tengo un saldo aproximado en una EPSV, y es aproximado porque varía de un día a otro, de unos 35.000 euros. La suma de los saldos en las dos cuentas corrientes que tenemos mi mujer y yo ayer ascendía a 65.315 euros. Y tengo una herencia a punto de materializar que me va a costar varios miles de euros. Lo que tenía antes, hace años, creo que incluso puede estar hasta depositado en la secretaría de estas Juntas Generales, por si alguien tiene curiosidad y las puede comparar. Cuando abandone la Diputación a finales de junio del 2015, no tendré ninguna pensión vitalicia, ni nada por el estilo. Y esto sí me gustaría que quedara claro, ni yo ni ninguno de los diputados que me acompañan. Si no cambia la normativa, de aquí a entonces tendré derecho a una indemnización equivalente a una mensualidad de mi sueldo actual. Y esto es todo lo que hay. Soy una persona afortunada porque hay mucha gente que está mucho peor que yo. Y soy una persona afortunada pues porque no me he enriquecido. Ni yo ni nadie de mi entorno familiar. Y por ello estoy orgulloso. Tras haber tenido que tomar decisiones todos los días sobre muchos miles de millones de euros, soy afortunado porque me puedo presentar públicamente con la cabeza alta, con los bolsillos de cristal y con las cuentas claras. Si todos hubiesen hecho algo parecido o mínimamente parecido, la confianza ciudadana en la gestión de la cosa pública hoy sería mucho mayor de la que es. Por todo lo dicho y por mi parte hecho, creo que la sociedad vizcaína puede estar tranquila a este respecto. Como se dice coloquialmente, yo entré en política antes del verano de 1976, al afiliarme al Partido Nacionalista Vasco. Yo no entré en política para enriquecerme, ni siquiera para buscar un modus vivendi o un sueldo a fin de mes. Lo hice por concretar un compromiso personal y colectivo por la liberación nacional y social de mi patria, Euskadi, yo la escribo con Z. Personas libres en una patria libre. En todo este tiempo he aportado lo que buenamente he podido. No vine a recoger, sino a dar. Y no soy quien para decir si lo he conseguido, pero lo que sí puedo decir es que lo he intentado. Hago y digo lo que estoy haciendo y diciendo en este momento, porque cuando la política y todo lo que la rodea está tan denostado y desacreditado, estos ejercicios de transparencia personal son necesarios. Quienes tenemos responsabilidades públicas estamos permanentemente en un escaparate, a la vista de toda la ciudadanía. Y estamos aquí porque ha sido esa ciudadanía la que nos ha dado esta misión. Estar en el escaparate supone un plus de responsabilidad, de transparencia y de bolsillos de cristal. Y aquí la presunción de inocencia puede tener matices importantes.
Un cargo público y sus familiares próximos no se pueden permitir zonas de sombra en la obtención de su patrimonio. No pueden tener cuentas en paraísos fiscales. No pueden hacer pagos abultados en billetes de 500 euros. No pueden exigir la presunción de inocencia o el derecho a la intimidad. Estamos en el escaparate. Todos los que estamos en lo público tenemos que estar dispuestos a poner en conocimiento de toda la ciudadanía el patrimonio propio y el de los familiares directos, su origen y evolución, de una forma clara e indubitada y en cualquier momento. Quien no esté dispuesto a ello, que se dedique a otra cosa. La regeneración democrática y la recuperación de la confianza pasa por fortalecer y desarrollar estas actitudes. Y soy una persona afortunada porque he podido contar con la confianza plena de mi partido, el Partido Nacionalista Vasco, en todos estos años. Confianza que me ha permitido volcarme en una de las grandes pasiones de mi vida, una de ellas, la construcción nacional y social de mi patria, Euskadi, con Z. No se rían, Euskadi con Z. Y con dos lo que hay que tener, con Z. Eta alderdiaren izenean berton zagozen hori, zuok bioi dinotxoet, itxaso eta ondoni, eskerrik asko, niregan ipini dozuen konfidantzagaitik. No me debéis nada, yo os lo debo todo. Es un gran honor haber sido diputado general de Vizcaya, representando al Partido Nacionalista Vasco y siendo elegido por 3 veces por una mayoría de la ciudadanía de Vizcaya. De la misma manera y con la misma fuerza con la que he intentado saber estar, intentaré saber no estar. En este arranque de despedida, también quisiera transmitirles a los presentes y a los ausentes que pueden estar tranquilos porque nunca escribiré mis memorias. Memorias en las que podrían aparecer personas con sus grandezas y con sus miserias. Desgraciadamente habría muchas miserias. Los que decían una cosa en privado y la contraria en público, los que mentían sabiendo que mentían, los que sabían que nosotros teníamos información que luego no podíamos utilizar y jugaban con ello, los que decían una cosa y la contraria sin pestañear, los que hacían pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen, los que tenían grandes sumas de dinero en paraísos fiscales y cuyos nombres no salen a la luz, los que han repatriado dinero de origen desconocido y que van por la calle como unos señores e incluso se permiten decirnos a los demás lo que debemos hacer y lo que está bien o está mal. A todos ellos, que saben perfectamente quiénes son, les digo que pueden estar tranquilos, al menos por lo que a mí se refiere. Yo nunca escribiré mis memorias. Señora presidenta, dado que no hay limitación de contenidos y que la presidencia en este debate no me puede llamar a la cuestión, salvo que haga una barbaridad, quiero aprovechar también este momento para hacer un agradecimiento muy especial a las personas que aceptaron compartir conmigo la responsabilidad del Gobierno de Vizcaya en estas 3 legislaturas. Eusebio Melero, Eusebio Larrazábal, Juan María Aburto, Iñaki Hidalgo, Belén Greaves, Patxi Sierra Sesúmaga, Izaskun Arteche, Ricardo Barainka, Tontxu Campos, Sabino Arana, Julio Arteche, Koldo Mediavilla, Josune Aristondo, José Mari Iruarrizaga, Josu Madariaga, Irene Pardo, Pilar Ardanza, Itziar Garamendi, Imanol Pradales, Unai Rementería y Aitor Bilbao. Eskerrik asko zuok guztioi. Para relajar un poquito la sesión, y con su permiso voy a intentar, como decía al principio de esta segunda intervención, rebatir, aclarar o dar mi opinión sobre algunas de las consideraciones vertidas por los diferentes portavoces tras mi intervención. Señora Martínez, efectivamente el presupuesto total del territorio histórico que gestiona la Diputación es de 7.158 millones de euros. Es verdad que el 70% de la recaudación más o menos va en aportaciones, no se lo lleva el Gobierno vasco, son las aportaciones que hacemos al Gobierno vasco. Pero, siendo así, el 100% de la recaudación lo recauda el departamento que dirige el señor Iruarrizaga. Eso nos toca a nosotros el 100%. Mire, y yo a usted y a los demás les pediría una cosa, ya para el futuro, ¿verdad?
ya para el pasado es difícil. Dejemos de tirarnos los trastos a la cabeza con las tasas de paro y dejemos de jugar que si el crecimiento relativo es mayor o menor. Hombre, no hay que saber mucha aritmética para saber que el crecimiento, la tasa de crecimiento, la tangente, la derivada en términos matemáticos, pues que depende de dónde partes, pues es más o es menos. Si tú tienes 1 euro de patrimonio y tu patrimonio crece a 2 euros, ha tenido un incremento del 100%. Es 1 euro. Depende de dónde partas. ¿Qué quiero decir? Que aquí nos podíamos enredar. Es que el Ayuntamiento de Baracaldo con alcalde socialista y el de Portugalete con alcalde socialista hay más paro que el que había. O el Ayuntamiento de Vitoria, o el Ayuntamiento de Bilbao, o Vizcaya, o España, o lo que sea. No lleva a ningún sitio ese debate. Lo digo sinceramente. Siempre podemos sacar a alguien donde allí donde gobierna, en esta última temporada ha crecido el desempleo. Un dato, señora Martínez, al menos a esta hora, los grados de ejecución en el Departamento de Promoción Económica, pues de los programas de empleo y talento de nuevas empresas y autónomos andamos en el 95-97%. Ya les dará más explicaciones el diputado, pero andamos en esos ratios de ejecución presupuestaria. Le voy a decir una cosa, a este país y a Vizcaya le interesa que España vaya bien, claro que sí, y le interesa que Francia vaya bien, y que Alemania vaya bien y que el Reino Unido vaya bien. Claro que le interesa. No me mezclen la marca España. Conspicuos líderes económicos y políticos y empresariales de España, del Reino de España, se han quejado públicamente de lo que les afecta y les ha afectado la marca España en los últimos tiempos. No ha sido el mal encarado del Bilbao. Son líderes importantes del mundo de la economía, de la empresa y líderes de opinión en el Reino de España. Lo han dicho ellos, lo han dicho ellos. Me alegro que comparta que el modelo funciona y me alegro que diga que el Partido Popular está comprometido hasta las cachas con la defensa del concierto económico. Mire, uno de los momentos más extraños que he podido vivir es en el Pleno del Congreso de los Diputados, cuando había que votar la admisión a trámite de la iniciativa legislativa que se inició en esta Cámara y que se presentaba allí, ver al presidente de su partido, a mi amigo Antón Damborenea, diciendo a los suyos, por favor, no me votéis en contra. El PP votó en contra de la admisión a trámite del blindaje del concierto económico. Por lo menos recuérdelo. Ustedes, donde tenían capacidad de decisión, votaron en contra de la admisión a trámite del blindaje del concierto económico. Y lo digo porque yo estaba allí y lo vi. Aparte de que está en las actas y está en las hemerotecas. Yo lo vi. Mire, yo he intentado explicar esta mañana que las cosas no están tan mal como antes, que el año 14 va a ser mejor que el 13, que el 15 va a ser mejor que el 14, pero que esto no nos da para grandes alegrías. Un dato. La previsión que manejamos de cierre de recaudación en el año 2014 es equivalente en euros corrientes a la liquidación del cierre en el año 2006. Es decir, estamos en niveles de recaudación del año 2006, en euros corrientes. Señor Torres, usted que es rico como yo, en euros corrientes. Esto no nos da para grandes alegrías. Hay que ser serios en hasta dónde llega el crecimiento y qué previsiones manejamos. Por cierto, señora Martínez, usted me insta a que vaya al OCT. Yo no soy miembro del órgano de coordinación tributaria, pero la Diputación de Vizcaya irá al órgano de coordinación tributaria cuando los que hablan en ruedas de prensa anunciando propuestas de bajada de impuestos las lleven, porque no hemos visto ninguna todavía, más que en ruedas de prensa. Que las lleven, y cuando las lleven, cumpliendo la organización y el modelo institucional que tenemos, allí podremos ver de qué se trata. Hasta este momento solo tenemos informaciones por ruedas de prensa de los periódicos y una estimación que decía la propia Diputación de Álava en el sentido de que esas medidas podían suponer una bajada de la recaudación de unos 50 millones de euros en Álava y que se puede asumir. Menos mal que se puede asumir. En ceteris paribus, 50 millones de euros de menos ingreso en Álava supondrían unos 330 millones menos en la comunidad autónoma del País Vasco. Menos ingresos, menos gasto, más recortes. Es que es de cajón.
de cajón. Esos son los datos que los suyos han aportado públicamente. Verá, ha dicho usted una frase que yo esta sí que la he apuntado, porque en mi primera intervención creo que hablaba algo de ello. Que esto de cobrar impuestos y recoger los impuestos de la gente, que no se lo quede todo la Diputación Foral de Vizcaya. O sea, ese concepto de la Administración que se queda con el dinero de los ciudadanos, eso es un concepto de la derechona trasnochada, Porque cuando se recaudan impuestos no es para que se enriquezca la Diputación, es para prestar servicios públicos, para financiar políticas públicas, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la inversión pública. Es para eso. No es que se lo quede a la Diputación. Yo cuando leo en medios de comunicación, vamos a decir que serios, supuestamente serios, ese tipo de argumentos de que no metan la mano en mi bolsillo, que me dejen gestionar lo mío. ¿Sabe usted quién dice eso? Los que tienen los bolsillos llenos. Eso dicen. Porque una política tributaria seria, y lo decía yo esta mañana, debe tener varios componentes. Poder financiar las políticas públicas, redistribución de rentas, y lo dice uno al que ustedes le vean de derechas, redistribución de rentas. Claro, si para usted las políticas públicas, cuanto menos haya, mejor, cuanto menos Estado y más sociedad iremos mejor, eso es puro liberalismo decimonónico y derechona trasnochada. Y eso va en contra de la igualdad de oportunidades de las personas. Y experiencia tenemos mucha. Mire, no se puede proponer bajar impuestos, y lo digo aquí donde tengo que decirlo, por parte de mis colegas y amigos de la Diputación Foral de Álava, que no importa recaudar 50 millones menos, y luego nos vienen a pedir ayuda para pagar la multa de Luxemburgo. Nos vienen a pedir ayuda para pagar la multa de Luxemburgo. Porque si se aplicaran los criterios de imputar a cada institución el pago de la multa en función de su responsabilidad en lo que haya pasado, pues habría muchas cosas. Habría que la última institución en cobrar la recuperación de las ayudas fue la Diputación Foral de Guipúzcoa, gobernada por EH Bildu. El último expediente fue ese. Y que la cuantía a asignar a cada institución del total de lo no recuperado, pues según aquella carta que mandó Montoro, que luego usted le llama a otro correo, quita eso de ahí inmediatamente que nos dejas aquí. Pues claro, el 90 y tantos % era Álava. Dicho por Montoro, no por mí. Pero aquí, ¿qué hicimos? Un acuerdo de solidaridad interinstitucional. Y echarnos una mano todos y todas y llevarlo al Consejo Vasco de Finanzas. Eso es lo que hicimos. Pero cuando una institución dice, a mí me sobra el dinero y no me importa recaudar 50 millones menos, a la vez que hoy échame una mano que no tengo para pagar la multa, las dos cosas son incompatibles. Me parece a mí. Y le voy a decir más. Yo creo que ustedes plantean la bajada de impuestos en ruedas de prensa, en tribunas, porque saben que no va a salir. Intentan quedar bien con alguien ante las elecciones del año que viene, pero lo hacen sabiendo que no va a salir, porque saben que no lo vamos a admitir aquí la mayoría en ninguno de los territorios. Saben que no lo vamos a admitir. Y, desde luego, lo que sí deberían saber es que una reforma tributaria, la entrada en vigor y los efectos de una reforma tributaria como la que hemos hecho, en 8 meses no se puede evaluar. No se puede evaluar con 8 meses. Hay que ser un poco serios. ¿Verdad, señor Torres? No bastan 8 meses para decir esto ha funcionado, esto no ha funcionado. Me refiero al señor Torres porque es colega mío, Hace falta un poquito más de tiempo y un poco más de rigor en ese tipo de planteamientos. Todo no vale para decir. Igual, precisamente, otro de los elementos por los cuales la política está tan denostada es que no se puede decir un día una cosa y al día siguiente la contraria, porque la gente que lo oye, que está ahí fuera, ni se chupan el dedo, saben de qué se habla, y a la segunda que oyen eso, dicen, ¿de qué me estás hablando? Y la tercera ya ni te escuchan. Igual ese es uno de los problemas. Planteo una rebaja de impuestos, como sé que no va a salir, capitán general. Esa es buena, también piense, le doy una vueltita. Mire, señora Martínez, usted ha hecho aquí el típico, el habitual ejemplo de descalificativo. Ya sé que hacemos todo mal,
desde primero de la mañana hasta última hora de la tarde, desde el lunes hasta el siguiente, todo mal hacemos en la Diputación de Vizcaya. Pero este tipo de discursos son malas artes en la política. Son malas artes. Mire, últimamente han andado enredados en varias cuestiones. Yo le he oído decir pues, a su presidenta o secretaria general que en este lío de la renta de garantía de ingresos al Ayuntamiento de Vitoria, que si digo, que si tú me dices al Gobierno y demás, en todo este lío, el planteamiento de que demuestre el Gobierno vasco si las acusaciones son ciertas o no. Se invierte la carga de la prueba. Yo les he oído a ustedes decir hace 4 días prácticamente, con eso que hablaban de la financiación de los batzokis, que demuestre el PNV que las sospechas no tienen fundamento. Oiga, vamos a ver, me está usted pervirtiendo el ordenamiento constitucional, el del Código Penal, y volviendo casi a la Edad Media, en la época de la Inquisición. Que demuestren la inocencia. Si le meto el brazo en el fuego y no se quema, es que es inocente. Me recuerda a eso. Son malas artes en la política. Señor Torres, me va a permitir, le agradezco el tono de su intervención, no me lo tome a mal, pero tengo que decirle hola y adiós. Creo que usted se va antes que yo de aquí, por lo que he leído por ahí, por los periódicos. Hola, bienvenido como portavoz y adiós. Yo me voy un poco más tarde. También quiero agradecerle a usted y al señor Egaña, me lo van a pedir con todo cariño, que en sus procesos internos, de los cuales yo siempre soy muy respetuoso con procesos internos en organizaciones políticas ajenas a la mía, incluso cuando hay procesos en la mía, pero puedo intervenir por alusiones. Porque como estaban ustedes todo el día hablando de mí, digo, yo a este le he tratado bien, yo a este he sido flojo, tú has sido más flojo. Quiero agradecerles las alusiones que me han dedicado en su proceso interno, porque me han dado notoriedad y han elevado mi nivel de conocimiento entre la ciudadanía y entre la familia socialista también. Desde luego no, eso luego. Quería decirle, señor Torres, a las 3 propuestas que ha presentado, que a la primera le tengo que decir que no. Vamos a ver. Es algo también de las incoherencias. No se puede estar hablando de duplicidades, de que hacemos cosas que no nos corresponden y a la vez decir que planteo una mesa por el empleo y la reactivación económica, que es lo que está intentando hacer en este momento el Gobierno vasco. ¿Qué hacemos? Una mesa a nivel de comunidad autónoma, hacemos otra en Vizcaya, luego montamos otra en Ezkerraldea, zona minera y en Karterri, otra en la margen derecha. No, hay un planteamiento de una mesa por el empleo y la reactivación económica que está siendo ofertada por el Gobierno vasco a todos los agentes sociales, y yo creo que ahí estamos representados en lo que haya que estar. Yo creo que esto, en mi modesta opinión, no procede en Vizcaya hacer una cuestión de estas para no duplicar esfuerzos y no duplicar acciones. En cuanto a 2 plenos específicos en juntas sobre fraude fiscal o resultados de lucha contra el fraude fiscal o sobre el tema municipal, yo no soy quien para decirlo. Creo que las juntas tienen su propio ordenamiento, presidenta, por ordenar sus debates, su reglamento y demás, y lo que las juntas decidan hacer siempre estará bien hecho, digo yo, al menos lo harán con la mayoría suficiente. Pero el primero, permítame que le diga que no lo veo. No lo veo para hacer mesas en varios sitios. Sinceramente, no lo veo. Sobre la ley municipal, me va a permitir que le recuerde 2 cosas, 3 mejor dicho. La primera, como he dicho esta mañana, espero que haya una ley municipal que será bienvenida y espero que cuente con los suficientes consensos, tanto políticos como institucionales, y creo que va a ser así. Segunda, permítame que le recuerde, no pueden decir ustedes, ese raca-raca de la casete, que la Diputación Foral de Vizcaya impidió la aprobación de una ley municipal en los tiempos en los que era el lehendakari del Gobierno vasco el señor Patxi López. La Diputación de Vizcaya no tiene el poder para impedir la aprobación de ninguna ley. Es más, en aquel Parlamento capado, ustedes, con los del Partido Popular, tenían mayoría absoluta. Nada les impedía haber aprobado la ley que hubieran querido. La Diputación Foral de Vizcaya recurrió a la Comisión Arbitral. La Comisión Arbitral hizo un dictamen cuyo contenido, por cierto, está incluido en el proyecto de ley que ahora se está tramitando y que espero que se apruebe. Pero no me llega a usted a estas alturas de la película que la Diputación Foral de Vizcaya impidió la aprobación de la ley municipal, porque no fue así y porque tampoco podemos, como Diputación, impedir la aprobación de ninguna ley, y menos en un Parlamento en el que ustedes 2
tenían mayoría absoluta. Lo del confesionario pueden darle las vueltas que quieran, las vueltas que quieran. Lo ha dicho muy bien mi portavoz. Confesionario significa, secreto de confesión no significa perdón. Recientemente, hace 4 días prácticamente, la Agencia de Protección de Datos ha hecho un dictamen de esos que dicen que no se pueden hacer listas de contribuyentes, ni los que son potencialmente defraudadores, ni los que son defraudadores, ni nada por el estilo, ¿no? Por eso decía que tranquilos, que no voy a escribir mis memorias. Hay una cosa que me ha molestado, señor Torres, se lo digo de verdad, que es esas dejaditas al ancho de la autopista, tal, intereses inconfesables. Por favor, dígame cuáles son. Y si no, pues déjelo estar. No sé si me explico. ¿Quién tiene intereses? ¿Qué intereses son que son tan inconfesables? Me gustaría saberlo si es que existen. Y si no, es lo de aquello de tirar la piedra y esconder la mano. Está feo también, ¿eh? Está feo. Porque también la ciudadanía esas cosas las ve, las oye, las entiende. Y corren tiempos convulsos. Y algunos tienen un problema político y social, que es la falta de credibilidad. Y la falta de credibilidad te la ganas a pulso, pues cuando un día dices una cosa y al día siguiente la contraria, cuando haces planteamientos que el de enfrente dice, ¿pero de qué me está hablando este si eso es imposible hacer? Por intentar una rueda de prensa, una foto, un titular, o creer que alguien va a ganar un par de votos. Así lo que alguien puede llegar a ser es una organización irrelevante a nivel político aquí, y eso creo que ustedes ni se lo merecen, ni es bueno para este país, lo digo de corazón. Sería malo que el Partido Socialista fuera una organización política irrelevante. En su mano está, que eso no ocurra, no en la mía, pero no me gustaría que eso ocurriera. Lo digo muy en serio. Lo digo muy en serio. Pero están en riesgo de ello, Están en riesgo de ello. Señora Soto, yo no voy a entrar en muchas historias, pero verdad, usted plantea habitualmente contraste de modelos. Yo tengo un modelo. Eso de las bases me ha llamado la atención. Mire, cuando existía Euskadi con Esquerra, solían decir, es que los dirigentes nos llevamos bien, lo que pasa es que las bases no nos podemos entender. ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Ahora resulta que las bases se entienden, pero los dirigentes no. Por eso el señor Arraiz dice no podemos judicializar la política y ustedes siguen metiendo querellas criminales por los ayuntamientos, ¿a eso se refiere? Que luego son archivadas, por cierto. Porque estamos acostumbrados a que querella que se presenta o lío que se monta, pues tiene páginas y tiene recorrido en los medios de comunicación, y cuando es archivado es un bolito así, abajo en la página par y abajo. Es un bolito, archivado el esto contra la alcaldesa Lezama o el alcalde de Derio, tal, archivado, ¿no? O el alcalde de Balmaseda. Mire, los modelos creo que están claros. Y desde luego no conozco yo mucho sus bases sociales y políticas, conozco las mías, que estuvimos tomando unos potes este domingo ahí tomando el sol, les conozco. Verá, si algún acierto tuvo mi partido, el Partido Nacionalista Vasco, fue hace algo más de 37 años, tomar la vía que tomó, a pesar de las presiones y de las discusiones que hubo allá en Chiberta. El país que hoy tenemos, real que hoy tenemos, apenas se parece a la herencia que nos dejó la dictadura. Apenas se parece. Les vuelvo a decir algo que les he dicho más de una vez, pero quiero que quede constancia también. Todo lo que se ha hecho en este país en los últimos 35 años se ha hecho sin la izquierda abertzale, se llame como se llame en cada momento, y casi todo se ha hecho con la izquierda abertzale en contra. Y aún así se ha hecho. Yo creo que ustedes no nos pueden dar a nosotros lecciones ni de democracia, ni de transparencia, ni de eficacia en la gestión. Vea, Kutxabank, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la postura de la Diputación Foral de Vizcaya respecto al tema de Kutxabank y las fundaciones bancarias? Es muy sencillo. La que han aprobado estas Juntas Generales en un pleno. Que la admitimos, la respetamos y la defendemos. Lo contrario de lo que hace la Diputación Foral de Guipúzcoa hoy, que se pasa, y lo digo textualmente, por el arco de triunfo la resolución de las Juntas Generales de Guipúzcoa al respecto. ¿Me dice usted que no le he contestado a Garitano? No, no le he contestado.
¿Cómo sabe usted eso? Yo no se lo he dicho. Pero es que lo que va a hacer la Diputación de Vizcaya es lo que han aprobado estas Juntas Generales en el tema de Kutxabank y las fundaciones bancarias. Ni más ni menos. Respeto a la institución de la que dependemos políticamente, cosa que ustedes no tienen. Igual que pasa en el caso de las basuras, que ustedes donde gobiernan no respetan los acuerdos mayoritarios de las Juntas Generales de Guipúzcoa. En más de una ocasión se ha hablado de fugas de empresas, que si en Guipúzcoa, que no sé qué, que tal, que si la izquierda Abertzale gobernando en Guipúzcoa. No ha habido, la verdad, que muchos movimientos de domicilios fiscales. Es muy complicado, y aquí hay empresarias, es muy complicado mover un domicilio fiscal de una empresa, ¿no? Pero cuando se crean habitualmente estados de opinión donde el ser empresario es casi como ser un malvado, donde, ojo, que te voy a sacar una lista de presuntos defraudadores o potenciales defraudadores, que eso también tiene su cosa, ¿no? No es que las empresas se van de un día para otro, pero me lo va a permitir decir dos cosas. Uno, eso lo que provoca es que decisiones de inversión que se van a tomar, si se van a tomar, las toman para hacer en otro sitio. Y eso es la muerte a medio plazo de las empresas. Y dos, a mí me lo han dicho, y como me lo han dicho lo puedo decir aquí, si el año que viene, 2015, se vuelve a formar un gobierno de la izquierda abertzale en la Diputación Foral de Guipúzcoa, entonces habrá fuga de empresas. Unos añitos se pueden permitir, otra legislatura más sería complicada. Y, hombre, por favor, transmita a los suyos que no traten tan mal a Laboral Kutxa, porque están haciendo una faena a una empresa financiera domiciliada en Guipúzcoa. Yo le diría que si tienen tantos problemas con Laboral Kutxa, que Laboral Kutxa que se pase a Vizcaya, que ponga una oficinita en la sede de Eroski en Elorrio y que cambie su domicilio social a Vizcaya, que serán bienvenidos y mejor tratados que lo que están siendo en Guipúzcoa. Eso les diría. Modelos contrapuestos. Sí. Mire, me van a permitir un ejemplo porque lo tengo guardado. El pasado 18 de septiembre, el diputado general de Guipúzcoa, en un acto oficial, recibió en la sede del Palacio Foral a dos ciudadanos que iban a ser procesados en la Audiencia Nacional por supuesta pertenencia a Segui, creo recordar. Legítimo, ¿eh? No pasa nada, no digo nada, no valoro. Ese mismo día, esa misma hora, yo estaba con un grupo de casi 200 jóvenes titulados universitarios, que era la entrega de los diplomas del Plan Talentia, 200 jóvenes de las universidades de Mondragón, de Deusto, de la UPV, recién titulados, que son esos quienes van a dirigir este país y lo van a sacar adelante en los próximos años. O sea, una diferencia, casualidad, pero de comportamientos y de prioridades. Esas son las fotos de decir, ¿tú a qué te dedicas? Yo a esto. ¿Tú a qué te dedicas? Al otro. Legítimo, pero ahí están dos modelos confrontados. Y me van a permitir un par de cuestiones en torno a la recaudación y en torno a la deuda y a la garantía de la deuda. Verá, ¿qué obsesión tienen ustedes en sacar a pasar el tema de la deuda? La agencia Fitch acaba de hacer público ahora mismo, además, el nuevo rating de las diputaciones vascas nos sube de A- a la Diputación de Vizcaya. Estamos 2 escalones por encima del Reino de España, y ustedes siguen diciendo la gravísima situación financiera por la deuda de la Diputación. Pues sigan ustedes, que todo el mundo viene en contra. En la autopista no es uno el que va en contra, vienen todos. Sigan ustedes así. La realidad a veces va por otro lado, Miren, al cierre del mes de agosto, la recaudación, comparando con el año pasado, en Vizcaya hemos crecido un 4,6%. Leí una rueda de prensa que dio usted, señora Soto, diciéndonos de todo. Que yo también ha sacado qué hacen las grandes empresas. Recordará usted probablemente que las empresas en Vizcaya tributan con dos normativas, o pueden tributar con normativas diferentes. Una, la foral vizcaína, que se aplica a unas, y las grandes se les aplica la normativa española. El BBVA, la cabecera Iberdrola, todas estas tributan con normativa española, de régimen común, no con normativa foral vizcaína. Entonces,
no nos diga usted a nosotros qué normas aplicamos a esas empresas cuando la norma que se les aplica es la española, no es la vizcaína. Lo deberían conocer y recordar y no olvidar. Mire, si aplicáramos el ceteris paribus, porque se han olvidado que el año pasado tuvimos una recaudación extraordinaria de algo más de 120 millones de euros en el impuesto de sociedades con motivo de la actualización de balances, que este año no ha habido. Y aún no habiendo, hemos crecido un 4,6, porque aplicamos esas políticas restrictivas de la derecha y demás, ¿no? Pues que en ceteris paribus habríamos crecido un 7,8. Y que las previsiones que manejamos de cierre, ahora manejamos de cierre del ejercicio 2014, pues es de cumplir la recaudación prevista en el presupuesto. Y en las reuniones que está habiendo estos días, estamos preparando ya el Consejo Vasco de Finanzas de octubre, ¿sabe usted qué previsión de cierre ha hecho la Diputación Foral de Guipúzcoa? ¿O está haciendo? Cumplir el presupuesto, igual que nosotros. A mí no me hablen de políticas de izquierdas progresistas, de esto y del otro. Bueno, ¿y eso en la caja cuánto es? Pues como nosotros. Como nosotros. Y eso de las grandes fortunas, aparte de poner nerviosos a muchos empresarios, ¿qué supone? Supone, en este año, 16,8 millones de euros de más ingreso. 16,8 millones sobre un presupuesto de ingresos de 3.900. 16 sobre 3.900, esa es la gran política diferencial. Esa es. 16 sobre 3.900. Yo les recomiendo, no es porque lo haya hecho yo, que no son tal vez, la lectura detenida del discurso de esta mañana en la parte que hace referencia a esos números, esos ratios de el PIB per cápita, del esfuerzo fiscal, de la recaudación bruta neta de cada territorio, porque esos son números puros y duros, no son declaraciones ni son discursos vacíos. Vizcaya es el territorio que, una vez hecho el ajuste en la tributación indirecta, el territorio con mayor esfuerzo fiscal, recaudación dividida entre PIB. 2. Vizcaya es el territorio más pobre de los tres, PIB entre población. Eso poco discurso tiene, ¿eh? ¿Cómo es posible que Vizcaya, dos vectores que deberían ir en la misma dirección, son contrapuestos? Pues o alguien, como decía mi portavoz, hace las cosas bastante bien, como es nuestro caso, o alguien no lo está haciendo del todo bien. Eso no son discursos, son datos objetivos cerrados de liquidaciones del 2013 y datos oficiales de PIB y de población del Eustat. Por cierto, señora Soto, cuando hablamos de deuda, hoy he dado un número esta mañana, no sé si se acordará, cuánto ha invertido la Diputación Foral de Vizcaya de su presupuesto disponible de gestión propia en el metro. Pues casi 1.000 millones de euros. Euros corrientes. ¿Cuánto es la deuda viva de la Diputación? 1.200. Algunos números cuadran, ¿verdad? Casualmente, cuadran. No me hable, por favor, de privatizaciones. Por favor. Mire, ¿sabe qué tiene de bueno esta vida nuestra aquí? Que cuando uno dice una cosa cuando está en la oposición y hace la contraria cuando está en el gobierno, eso también la gente lo ve. ¿De tú de qué me estás hablando, no? Usted habla aquí de privatizaciones, hablamos de GES Mumpal para privatizar la gestión de tributos municipales. Hablamos de Garbitania. ¿No? Claro. Por no entrar, no dar el siguiente paso, que no lo voy a dar. El siguiente no lo voy a dar. ¿Eso qué son? ¿Organismos populares? ¿Agentes sociales? ¿O sociedades anónimas? Son sociedades anónimas, ¿verdad? Les voy a dar un dato. Yo no saco pecho con el tema del programa de viviendas locales. Lo he dicho en muchas ocasiones aquí, donde no es aquí. No se cumplieron las expectativas que teníamos hace unos cuantos años. Pero es que incluso viviendas adjudicadas en régimen de precio tasado, cuando alguien las iba a comprar, iba al banco y no le daba el crédito. Entonces, oye, pues que no cojo la vivienda. Aún así, les da solamente una cifra. Mire, algo habremos hecho, pero de 1.200 construidas, 80 están vacías, 90 están en alquiler y las demás vendidas. Hay más de 1.000 familias en Vizcaya con una vivienda digna, comprada a un precio justo,
que pueden vivir con dignidad. Y las viviendas libres están puestas a disposición de Eudel para todo el tema de los desahucios y nadie nos ha pedido ninguna. Están puestas, como hemos acordado y hablado en estas juntas, están puestas a disposición, pero no ha habido ningún caso que nos hayan pedido. Y en el tema de Usánsolo, el otro día lo decía el portavoz públicamente de la Diputación hablando de este tema, ¿no? Pero ¿cuáles son los principios de la Diputación de Vizcaya en el tema de Usánsolo? Son muy claritos. En primer lugar, la Diputación Foral de Vizcaya está por facilitar que la ciudadanía se pueda expresar. Primero. Segundo, hacerlo sin chapuzas. Un posible expediente de segregación de Usánsolo, si a algo no se debe parecer, es al que hubo en Igeldo. Sin chapuzas. Y hacerlo dentro de la legalidad. Pero dicho esto, dentro de la legalidad, también digo más, que la legalidad no es una cárcel. No es una cárcel, porque la legalidad se puede cambiar y se puede modificar si hay voluntad política. Es cierto que hay una norma foral que regula el tema de las desanexiones y segregaciones municipales, que establece una serie de principios que hoy no cumple Usánsolo. Si hay voluntad política mayoritaria, esa norma se cambia. Pero lo que se haga tiene que ser de acuerdo con la ley, una ley que sea a su vez expresión de la mayoría democrática de la sociedad. Desde luego no vamos a caer en esa trampa, en esa coletilla que utilizan el Partido Popular y el Partido Socialista cuando hablan de Cataluña o de cosas de estas, ¿no? Que se cumpla la ley. Es que eso lo impide la ley. La ley, la que hay hoy. No se puede cambiar la ley. No se cambió la Constitución de un día para otro por el tema del déficit. Oye, en un pispás. Y no hubo ni referéndum ni nada por el estilo. Se cambió la Constitución, la sacrosanta. Se cambió de un día para otro. ¿No se puede cambiar para otras cosas? Yo no entro en debates identitarios. Pero no desprecien mi identidad. Porque empezamos mal, ¿eh? Si algo creo que todos y todas podemos y debemos aprender, por ejemplo, de lo que ha pasado en el Reino Unido de Gran Bretaña y norte de Irlanda, donde el pueblo escocés ha tenido la oportunidad de decidir su futuro, y lo ha hecho en libertad, y lo ha hecho en paz, y lo ha hecho con tranquilidad, sin tirarse los trastos a la cabeza. Y el señor Cameron, primer ministro conservador, tuvo la grandeza democrática de decir, de acuerdo, vamos a votar. Y la reina de Inglaterra, perdón, del Reino Unido, tuvo la grandeza de decir, yo no tengo nada que decir, lo que diga el pueblo escocés estará bien dicho. El día que yo oiga decir al presidente del Gobierno de España o al jefe del Estado del Reino de España decir eso, ese día España será un país grande y democrático, porque hoy Gran Bretaña es más grande que lo que era hace 15 días, independientemente del resultado del referéndum, porque allí los escoceses han podido debatir, discutir y votar. Y votar. Y no se lo ha impedido nadie, ni la ley, ni el Gobierno británico, ni la corona. Nadie se lo ha impedido. Ahí hay un buen ejemplo a seguir. Lo veo difícil, pero hay un buen ejemplo a seguir. Y ahora sí que termino, señora presidenta. La definición clásica de lo que es la teoría económica, señor Torres se acordará, se lo digo con cariño, es también absolutamente aplicable a la acción de gobierno. Asignación de recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Cañones o mantequilla, decía el premio Nobel Samuelson. Gobernar significa, entre otras cosas, tomar decisiones todos los días. Decisiones grandes o pequeñas, pero decisiones. Decisiones que afectan siempre a terceros, a alguien, para bien o para mal. Decisiones en las que a veces acertamos y otras veces no acertamos, nos equivocamos. En estos casi 12 años como diputado general de Vizcaya, me he equivocado, nos hemos equivocado muchas veces. En otras ocasiones hemos acertado. Pero al final, será la propia ciudadanía de Vizcaya quien lo ponga en una balanza y quien dicte sentencia.
asignación de recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Esa fue, quiero recordar, la primera gran decisión que tuvimos que tomar tras la conformación de la Diputación Foral en el año 2003. La decisión de no seguir adelante con el proyecto de la nueva sede para la Diputación en la Torre de Abandoibarra. Fue una decisión muy dura de tomar, muy controvertida, pero necesaria. ¿Se imaginan ustedes cómo estaríamos hoy si hubiésemos seguido con el proyecto adelante? Sin entrar en grandes detalles, creo que la Diputación Foral de Vizcaya estaría en una difícil y grave situación financiera. Para que los mismos hiciéramos lo mismo en otro sitio no merecía la pena aquel esfuerzo. Había otras prioridades para asignar recursos escasos. El mismo razonamiento se puede hacer ante la decisión de paralizar alguna parte del plan de proyectos de ejes radiales. Parece mentira que todavía, que no quieran recordar. Parece mentira que algunos se empeñen en no recordar. En no recordar que la brutal caída de la recaudación en el año 2008 y 2009 nos obligaba a tomar medidas para evitar una situación de ahogo financiero para esta institución en el corto plazo. Las críticas fueron fuertes, pero la decisión creo que fue acertada. Si alguien piensa hoy aquí que me estoy despidiendo, es cierto, me estoy despidiendo aquí ante las Juntas Generales que me dieron la responsabilidad de ser diputado general, pero también quiero decirles que no me voy ahora, que será tras la finalización del mandato. Por eso, les decía en mi primera intervención de esta mañana que la Diputación Foral no está en campaña electoral, que vamos a seguir levantando la persiana todas las mañanas, que vamos a seguir tomando las decisiones que sean necesarias en cada momento y que, como hasta ahora, no nos va a temblar el pulso para hacerlo. Desde luego, ni yo ni este Consejo de Gobierno estamos amortizados ni en funciones. Estaremos hasta el último momento ejerciendo la responsabilidad que nos fue encargada por la ciudadanía y lo intentaremos hacer con dignidad, con entrega y con compromiso. Y como tenemos delante de nosotros y nosotras cosas que hacer, la primera será la elaboración y posible aprobación de los presupuestos, para lo cual, como les decía, la mano de esta Diputación está tendida para llegar a los acuerdos necesarios al respecto. Gracias y hasta siempre. Eskerrik asko Bilbaunarena.